Muy bien, ya que los chicos salieron hoy, después de un tiempo prolongado, hoy le pedí a Fer que nos comparta la palabra, Fer Herrera, así que vamos a estar atentos. Siempre es una palabra con mucha gracia la que Dios le entrega a Fer. Estemos atentos para que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de él. Oramos. Padre, te bendecimos. Gracias, Dios, por ser un Dios tan bueno, misericordioso, piadoso. Un Dios que renueva su misericordia para con nosotros. Hoy queremos, Señor, estar atentos a lo que hayas puesto en el corazón de Fer para todos nosotros. No solamente para escuchar con atención, sino para practicar la verdad que hoy quieras decirnos a través de tu siervo. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón que hoy me complicó la llegada, pero bueno, acá estamos. Así que, nada. Feliz Día del Padre para que no saludé. Y les quiero confesar algo. Estuve preparando algo esta semana como para compartir. Cuando Guti me dijo, bueno, te toca compartir este día. Y lo preparé, lo leí, escribí algo. Y esta semana me tocó compartir una pequeña palabra con un grupito de adolescentes que tengo en la escuela. Y me digo, esto también estaría bueno para compartirlo más adelante con mis hermanos de Ricardo Rojas. Y ayer me encontré con un anteayer me encontré con un ex compañero de secundaria que está trabajando, vive cerca de casa y trabaja ahí en FATE. Y me contó una situación, él sigue trabajando, la verdad que estaba muy agradecido porque él no le tocó ser de los que despidieron a mucha gente de Enfate. Y me contó la situación de varios que despidieron, ¿no? Algunos, me contaba, la verdad que despidieron a muchas personas, más de 100 personas o más. Pero bueno, la parte buena de que los despidieron es que les pagaron todo, los indemnizaron, y eso me pareció muy bueno. Y hablábamos, ¿no? Como algunos tienen pocos años de trabajo, qué sé yo, no llegan a 10 años y otros pasan los 20 o 30 años de trabajo. Y me decía, la verdad que al que estaba cerca de jubilarse es como una bendición, al que todavía le faltan unos 10 años como a nosotros que tenemos 50 años. Y por un lado es bueno porque te indemnizan, pero te quedan más de 10 años para jubilarte. Si no tenés un plan B o si no sabes cómo invertir bien ese dinero, es complicado. Y yo la verdad que hablábamos con eso y hablando de eso, la verdad que como que quiero creer que el Espíritu Santo me dijo, bueno, habla el otro tema, no es el primero que tenés preparado, ahora el otro. Y quería empezar con esto. Yo siempre uso la Nueva Versión Internacional y bueno, trato de escribírmela acá. Y quiero empezar leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si me quieren acompañar. Tenemos la que a veces podemos compartirlo acá, mientras lo vamos buscando. Segunda de Timoteo 3:16, perdón. Y bajo esta premisa quiero hablar un poquito. Yo también una semana también como que esta palabra la tenía en la mente, ¿no? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y acá no se refiere a la palabra siervo específicamente, no tenemos que, el que tiene alguna responsabilidad en la iglesia y nada más, y el resto no.
Esta palabra está dirigida para todos los que creemos en Dios, ¿no? Todas las palabras que recibimos de parte de Dios, todas las palabras que tenemos en la Biblia, todo lo que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios para nuestra enseñanza, no solamente para enseñarnos, porque tenemos que ir aprendiendo en este camino de la vida cristiana lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que corregir, como dice acá. Aprendemos, como decía Alberto, que le vas enseñando la nueva vida cristiana, como decía el domingo pasado en el testimonio, uno le va enseñando a las nuevas personas cómo es el camino de Dios. Porque no saben, tenemos que aprender. Y todos tenemos que seguir aprendiendo. Por eso es muy importante que estemos relacionados con personas o con un grupo en el cual leamos la palabra, compartamos la palabra. Aprendemos cosas nuevas y también, si ya las aprendimos y las estamos haciendo mal, tenemos que corregir, como dice acá, ¿no? La palabra nos corrige, nos muestra aquellas cosas porque trae luz a nuestra vida y nos dice, bueno, esto estabas haciendo mal, tenés que cambiarlo, ¿sí? Y en algunos casos, quizás hay que, dice acá, usa la palabra reprender, no es que te van a imponer las manos, sino que dice, bueno, hay cosas que estás haciendo mal, te tengo que llamar la atención, si vos mismo no te das cuenta. Esto estás haciendo mal, tenés que cambiarlo. Uno tiene que tener ese corazón dispuesto, como hijo de Dios, a decir, sí, tenés razón, esto lo estoy haciendo mal, lo tengo que cambiar. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos corrige y nos llama la atención, ¿sí? Y por eso todo lo que está escrito es para que lo meditemos, para que lo pensemos, para que tomemos la enseñanza que nos corresponde a nosotros, ¿sí? También la misma palabra de Dios nos dice que todas las cosas que escuchamos las tenemos que analizar, las tenemos que discernir, tenemos que hacer el filtro, bueno, esto es para mí, esto es para mí, ¿sí? Tengo que analizar lo que viene de parte de Dios. Y quería compartirles esta pequeña historia, que no se la voy a leer toda completa, solamente voy a leer una parte, ¿no? Y la otra parte se la dejo de tarea para que la lean completa ustedes en la semana y la puedan analizar y puedan tomar notas y puedan decir qué cosas está enseñando la palabra de Dios. Y voy a leer la primera parte que está en Génesis capítulo 25, desde el versículo 19 y quizás lleguemos hasta el versículo 28. No me quiero extender más de eso y lo otro lo voy a conversar, porque es una historia muy conocida. Y el que no la conoce o no se acuerda mucho, bueno, ahí tiene una tarea para la casa, ¿sí? Para poder repasarla. Está buena la historia, se puede sacar, no una, muchísimas enseñanzas. Yo voy a sacar una partecita que me pareció interesante. ¿Le parece que leamos juntos? ¿Sí? Dice, esta historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Y esta es una historia que yo siempre se la cuento a
grupito de adolescentes que siempre me toca en la escuela, y resalto algo, ¿no? Varias cosas resalto. Es muy interesante la historia de los patriarcas de Israel y cómo Dios les dio, no una, muchas promesas importantes. ¿Sí? Muchas promesas importantes. Ellos la tomaron y por fe creyeron. Fíjense que se repite como esta historia en los patriarcas a veces que forman una familia, pero la esposa es estéril y Dios les dio una promesa que iban a ser padres de multitudes y la promesa está limitada por un problema físico, natural y fisiológico. Y cómo tienen que poner mucha fe para creer la palabra de Dios. No era fácil para ellos. Pero Dios hizo una promesa y cuando Dios hace una promesa, Dios cumple la promesa. El tema es si nosotros tenemos la capacidad, la paciencia, la fe para poder esperar el cumplimiento de esa promesa. O la fe para creer de que esa promesa se va a cumplir en las próximas generaciones. Quizás no en nosotros. Y esta historia empieza así. Ya su papá tuvo una historia, el papá de Isaac tuvo una historia importante, ¿sí? Abraham. Y tuvo que también pasar por diferentes circunstancias. Y era acá no solamente que Dios le da un hijo, sino que le da mellizos. ¿Sí? Qué bendición, ¿no? Bueno, no sé si todas las madres cuando dicen mellizos es wow, qué bendición. A veces yo conozco muchas mamás que han tenido mellizos y dices, chao, mellizos, qué bueno, decís vos. Pero en la práctica es wow, qué trabajo. No me quiero ni imaginar lo que debe ser, lo que pasa por la mente de mamá cuando se quiere tener dos hijos al mismo tiempo. Debe ser un flash bastante loco. Y después el tema de cuidarlos, de estar con ellos, de que los dos tienen que colaborar, y me han contado que es complicado, ¿sí? Para los dos, no solamente para mamá, porque el papá tiene que estar ahí súper presente, porque obviamente los dos al mismo tiempo es heavy, ¿no? Y fíjense esto, ya empieza contando brevemente la historia, que ya ella dice, Señor, ¿qué pasa dentro de mi panza? Que estos dos que tengo acá adentro parece que se están peleando antes de salir. Y entonces, y después salen como peleándose, uno agarrado del talón del otro, increíble lo que está pasando acá. Entonces ya la historia estaba marcando algo, un indicio ahí de lo que iba a pasar con estos dos hermanos. Y también hay algo ahí al final del texto, del versículo 28, que también es muy importante. Y dice, ¿qué cosa decía? Jacob, Esaú tenía una característica y Jacob tenía otra característica, no solamente física, los dos físicamente ya se diferenciaban, ¿sí? Me lo imagino a este Esaú, un fortachón, un grandote que iba a cazar, que era el típico guerrero de esa época, el modelo de hombre que esperaban todos, ¿no? Cazador, fuerte, musculoso, bien pelo en pecho acá, se sentía fuerte. Y el otro modelo, Jacob, no dice mucho de su físico, pero dice que le gustaba estar más en su casa, más tranquila cosa, ¿no? Por eso uno era el favorito de papá y el otro era el favorito de mamá. Y fíjense cómo los seres humanos, me incluyo porque soy papá, y a veces tenemos esta cosa de que preferimos inconsciente o inconscientemente a uno de nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a nuestros nietos, o a la gente que está a nuestro alrededor. Seguramente los que estamos rodeados a veces de niños o de adolescentes o de jóvenes y decimos, siempre hay uno que tenés más afinidad, es inevitable. A uno te cae bien porque es más carismático, más copado, se engancha en todas las cosas que vos le querés decir. Le decís algo y dice que sí. Entonces hay como un preferido siempre en un grupo que tenemos. Pero cuando los preferidos son los hijos y lo hacemos ver dentro de una familia, y eso es complicado, ¿sí? Hacer diferencia entre los hijos es complicado. A veces los padres quizás lo hacemos, me pongo en el rol de padre, y lo hemos hecho a veces inconscientemente, porque no es que amo más a un hijo que no podemos decir amo más a mi primer hijo que a mi último hijo. No puedo decir eso, amo a mis hijos. Pero hay situaciones en las que uno comparte más cosas con uno que con otro.
lamentablemente. Puede pasar, sí, puede pasar, pero el tema es cuando yo recalco esa característica y voy siempre a la defensa de uno o de otro, ¿sí? Y acá la Biblia ya nos marca de entrada. El papá prefería a Esaú y la mamá prefería a Jacob. Ya vemos que hay como un indicio complicado, ¿sí? Y les cuento un poco la historia, no quiero leerla porque es extensa. ¿Quién la conoce la historia de Jacob y Esaú? La mayoría, ¿no? Bueno, después el que no se acuerda mucho la puede repasar y el que no la conoce le invito a que la lea, ¿sí? Dice así, vamos a recordar juntos. Los dos saltan rápidamente la vida, no hay una transición, no nos cuentan la niñez de Jacob o Esaú, ya nos cuentan su vida casi adulta. Pero quiero hacer, antes de seguir con la historia, quiero hacer un pequeño parate. Cuando estaban creciendo, hay un pasaje en la Biblia que parece descolgado ahí en Génesis, y habla cuando Isaac decide irse a otro, mudarse a otra zona, porque había mucha hambruna en ese lugar, y se mudan temporalmente más hacia el sur. Y acá Isaac llega a este lugar desconocido, y mucha gente, y él tiene un problema. El mismo problema que también le pasó a su papá, fíjense, porque quiero recalcar esto. Si se acuerdan la historia, ahí brevemente cuenta que él llega a un lugar, y cuando llega al lugar y ve tanta gente, se da cuenta que su esposa es una mujer muy hermosa y muy atractiva. Y se ve que le agarró un poco de, no sé si de celos o de miedo o de inseguridad, y le dice, no, vos sos muy hermosa comparado con las mujeres que veo acá, con la gente. No digas que sos mi esposa, decí que sos mi hermana. Por las dudas, no quiero tener problemas, quizás, como dice, no sé qué habrás pensado, habrás tenido miedo de que lo mataran para quedarse con tu esposa. No sé qué pasó por la mente, pero sí quiero rescatar esto. Él miente y hace mentira a su esposa, ¿sí? Después sale a la luz esta mentira. Y fíjense una cosa, que acá quiero empezar a marcar un patrón. Él hace lo mismo. Isaac repite este patrón. ¿Qué quiere? ¿Qué persona? Que su papá también, su papá Abraham hizo lo mismo. En un momento él se tiene que ir, Abraham, y cuando estaba con su esposa Sarai, que en ese momento se llama Sarai, le dice, vos sos una mujer muy hermosa. No digas que sos mi esposa, decís que sos mi hermana. Y fíjense que esto que hizo su papá, que fue mentir, su hijo Isaac hereda eso. No sé si él habrá visto a su padre mentir regularmente, y él, ¿qué hace? Repite la historia. Repite esto de mentir para protegerse. Hace este parate. ¿Por qué hizo este parate en la historia de Jacob y Esaú? Cuenta este pedacito. Tan importante fue que después entendí por qué. Más adelante siguen los capítulos y empieza a verse la historia de Jacob y Esaú. Jacob, hombre fuerte, el mayor. Esaú, el hombre fuerte, el mayor. Jacob, el hombre de la casa. En esa época era la costumbre de que el hermano mayor recibía la totalidad de la herencia familiar, ¿sí? El hermano menor o los hermanos que tuvieran recibían una pequeña parte, pero el que recibía, que tomaba el mando y recibía toda la herencia de la familia y el cargo, era el hermano mayor, el varón, el hombre. Y este era Esaú. Y cuenta en la primera parte que en un momento viene Esaú de cazar, y estaba tan cansado, estaba prácticamente que dice muerto de hambre, y Jacob había preparado algo para comer. Entonces Jacob, que no era ni lerdo ni perezoso, le dice, tenía esto preparado, y Esaú dice, che, dame de lo que preparaste vos, dame de esa comida. Y Jacob dice, no, ese yo es para mí. Si querés te doy, te comparto, a cambio de tu herencia, de lo que vas a recibir. Y en ese momento se ve un poco el carácter de cada uno. Esaú dice, bueno, sí, total, falta un montón para eso, nuestro padre gloriano tiene muchos años de vida, así que, dale, sí, te la doy, no pasa nada, pero dame la comida, que estoy muerto de hambre. Si me muero de hambre, ¿para qué me sirve la herencia? Y él hace ese cambiazo.
Y vemos acá el carácter de Saúl. Porque después se repite otras situaciones en las cuales también entra en conflicto con su mamá y con su papá, porque él se casa con varias mujeres que eran fuera de su pueblo, sus padres no estaban de acuerdo. Y se nota esto en el carácter de Saúl, como que él tomaba la vida y no pensaba en el futuro. Tomaba las decisiones que tenía que tomar en el momento, sí, lo hago, después veo cómo no. Me caso con esta mujer, listo, me caso. Tomo esto, el cambio, hago el cambiazo con mano, lo hago. Voy a casar, pero bueno, no importa, no le doy bolilla a nadie. Ese era su carácter, se ve ahí en esa parte. ¿Sí? Entonces, como que él no pensaba mucho en su futuro. Sin embargo, vemos que Jacob sí pensaba en el futuro. Y ya estamos viendo la manera de heredar parte de lo que le correspondía a su hermano Esaú. Y vemos también que Jacob tiene este lado medio como el de su padre mentiroso en alguna parte, engañador, y él hereda un poco esta parte, y repite un poco este patrón. Más adelante todos sabemos lo que pasa. Cuando se acerca el momento de que su papá Isaac era muy anciano, ya se veía que en cualquier momento partía la presencia del Señor, la mamá junto con Jacob hacen un plan para engañar a su papá. Algo terrible. Deciden mentir a Isaac para quedarse con la herencia de Saúl. Fíjense cómo esto de la mentira y del engaño se va transmitiendo. Quizás en Abraham fue algo momentáneo y chiquito, en Isaac quizás un poco más, y acá en Jacob esto del engaño y de la mentira está bastante a flor de piel. Y la historia cuenta de que entre la mamá y él engañaron a su papá, a tal punto que se puso como unas pieles para poder engañar a su papá que ya no veía. Y le habló, le mintió, el papá le preguntó, pero vos sos Esaú. Y él le dijo, el cara rota, le dijo, sí, yo soy el caradura, era un caradura total, soy yo. Hay que estar ahí, el papá te estaba tropezando, pero vos sos seguro, no me parece medio raro, pero sí, la voz tenés media rara. No soy yo, Quédate tranquilo, papá. Bueno, está bien, confío y le da toda la bendición tremenda. Y él se va. Y al rato, al tiempito de esa viene que cae Esaú, prepara el guiso, él cocina. Y le dice, papá, yo estoy acá, te traje el guiso que vos querías, dame la bendición del hijo mayor. Y el papá no entendía nada. Pero ¿cómo si acabo de darle la bendición hace un rato? No, pero yo no fui. Y ahí se dan cuenta de que fueron los dos víctimas de este engaño terrible, a tal punto que dice la palabra de Dios que Esaú se puso a llorar y a gritar. No sé si de la bronca, de la impotencia, de la tristeza que tenía, de que le habían sacado todo lo que él esperaba. Pero también pensemos en esto. Él, durante toda su vida, esperando este momento de recibir la herencia, siempre tomó la vida a la ligera, no se preocupó. Él había ya regalado su herencia en su momento, así libremente, como si nada. Él se pensaba que su palabra no valía. Y Dios estaba evaluando su corazón. Dios estaba viendo que él despreciaba esto que había recibido, así como hijo mayor. Y que todas las decisiones que tomó de ahí también las despreció. No pensaba en su futuro. Se acordó en su futuro cuando ya las cosas estaban cocinadas. Y su hermano se fue adelantando, se ve que hasta este tiempo, y fue preparando esto quizás en su mente, y bueno, llegó el momento y tomó la oportunidad. Después todos sabemos que Jacob tuvo que escaparse de su hermano. Su mamá le dijo, no, mira, te tenés que escapar porque tu hermano literalmente te va a cortar la cabeza. Y cuenta la historia que él se va, lo mandan a la casa de un tío de él. Se tiene que escapar, no le queda otra. Su hermano le juró que lo iba a matar, lo encontraba, lo mataba, chao, se acabó. Si se muere él, me quedo con la herencia yo, fácil, mirá qué fácil, la verdad que se encontró la solución. Y fíjense que a veces la Biblia parece cosas muy triviales las que cuenta, pero son cosas muy profundas, porque estamos hablando de mentiras, de engaño, de muerte, de venganza, cosas fuertes, ¿sí? De traición. Entonces, no solamente traición entre hermanos, yo también me pongo en el lugar de Isaac, y su esposa lo traicionó también, lo engañó.
¿sí? Y armó toda esta cosa con su hijo para engañarlo a él. Terrible. Entonces, pensemos también en todas estas cosas que la Biblia nos va enseñando. Y hago un parate acá. La Biblia también nos muestra personas de carne y hueso como nosotros. Vos podés recibir una bendición tremenda de parte de Dios, porque las bendiciones que recibieron ellos eran tremendas. No solamente promesas espirituales, sino promesas también físicas, económicas. Tuvieron un hijo que no podían tener, 2 hijos, mejor dicho, tuvieron mucha riqueza. O sea, la bendición de Dios era palpable, visible en sus vidas. Sin embargo, son tan afectados por el pecado como cualquiera de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Recibir una bendición especial de parte de Dios, ya sea espiritual, física, económica, eso no te dice que sos una persona especial y que sos inmune a las cosas que le pasan al resto de los seres humanos. ¿Sí? Ser el elegido de Dios no significa sos el inmune a las tentaciones, a las debilidades, a las cosas que tenemos que cambiar como seres humanos. ¿Sí? A veces cometemos este error, y me pongo en primer lugar, que nos sentimos a veces bendecidos por parte de Dios, hemos recibido una palabra, un toque, y creemos de que con eso salimos al mundo y bueno, no importa, lo que yo haga va a estar bien, porque Dios me dio una palabra, Dios me bendijo. Entonces, bueno, algunas licencias me puedo tomar. No. Estamos tan expuestos o más expuestos que cualquier otro. ¿Sí? Dios nos da una bendición especial para que hagamos algo con eso, para que también veamos nuestras propias debilidades, para que sepamos que necesitamos todo el tiempo de Él. Y avanza un poquito más en la historia de Jacob. Él va a la casa de su tío, se encuentra ya con una de las hijas de su tío. recibe un flechazo de entrada, está enamorado. De Raquel, se enamora de Raquel. Cuando va a la casa de su tío le cuenta toda la historia de lo que le pasó. Y su tío dice, no, vos sos mi pariente, te tenés que quedar conmigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar trabajo. Perfecto, te voy a pagar, excelente. Parecía que la vida se acomodaba. Y en un momento cuenta que él le dice a su tío, llegan un arreglo, che, mira, yo me enamoré de tu hija, de Raquel, me quiero casar con tu hija. Bueno, le dice tu tío, no hay ningún problema. Mejor que se case con vos y que no se case con cualquier extraño de por acá. Te propongo algo. Trabajá tantos años para mí y te casás con mi hija Raquel. Y esos años eran 7 años que tenía que trabajar para casarse con Raquel. Y él le pareció, bueno, dale, es un buen trato, me quedo acá, zafo un tiempo de mi hermano, veo qué hago con mi vida, junto plata. El plan venía de 10. Pasan los 7 años, dice la Biblia que para Jacob los 7 años no le parecieron nada, porque estaba tan enamorado que se quería casar y 7 años pasaron volando. El día que tiene que consumar el matrimonio, su tío, se ve que esto estaba ya algo en la familia, lo engaña. No sé si Jacob había tomado un par de copas de más y claro, quería festejar, tomó la noche de bodas. Resulta que cuando consuma el acto estaba con otra mujer, estaba con la hija mayor, con Lea. Cuando se levanta al otro día, tipo película, telenovela, se da cuenta que está con otra mujer. Entonces, y esto parece algo muy, muy de película. La verdad que la Biblia nos cuenta cada historia. Se da cuenta de que había estado con la hermana. Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Cuántas copas me tomé anoche? Obviamente va a encarar a su suegro, le dice, ¿qué hiciste? Yo me imagino, me engañaron porque yo no cometí este error. Le dice, me engañaste, me diste a tu otra hija. Y el suegro que le dice, sí, la verdad que lo que pasa es que yo no te conté, no leíste la letra chiquita del contrato. Y el contrato al final de todo dice, no, que primero te tenés que casar con la hermana mayor. Esa es la costumbre de este país. Después te podés casar con las otras hermanas.
Y él no leyó el contrato hasta el final, solamente firmó y dijo, bueno, está bien, pero yo quiero casarme con Raquel. Bueno, dale, no hay problema, esperemos que pase una semana, te doy a mi hija Raquel, me trabajás otros 7 años para pagarme la otra hija y listo, no pasa nada. Y ya está. Y él hizo esto. Esperó una semana, después estuvo con Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años más. 14 años tuvo que trabajar. ¿Qué pasó acá? Fíjense, y quiero resaltar esto. Jacob está tomando de su propio brebaje. Él que engañó a su hermano y a su papá, está siendo ahora, fue engañado por su suegro, por su tío suegro. Y uno se pone a pensar, Dios nos quiere enseñar algo acá, ustedes lo están viendo, lo que Dios nos quiere enseñar. Que esto, a corto plazo o a largo plazo, Él está pagando las consecuencias de lo que Él ya venía haciendo, ¿sí? De su carácter, de su forma de ser, una cosa que Él no corrigió. ¿Qué fue esto de mentir y engañar? Así como Él mintió y engañó, fue engañado. Increíble. Y más adelante sigue la historia de Jacob, una persona muy importante para el pueblo de Dios, ¿sí? Después de Jacob, que tuvo muchos hijos e hijas, salen las 12 tribus de Israel, una persona muy importante en la historia del pueblo de Dios. Y avanzo un poquito más y quiero llegar hasta ahí. Jacob, más adelante, los invito a que lean la historia completa, cuando está en una parte que después tiene a sus hijos, él tenía algo especial con Raquel. Él amaba mucho a Raquel, ¿sí? Raquel tenía un problema también, que era que no podía tener hijos, pero más adelante Dios le regala tener 2 hijos. Esos hijos eran... ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los hijos de Raquel. Mientras tomo agua, piensen. Bien, Alberto, José y Benjamín. José y Benjamín fueron los hijos de Raquel. Y adivinen qué. Eran los favoritos de Jacob. Dice específicamente en la Biblia que eran los favoritos de él. Es más, José era el favorito de Jacob, porque era el hijo de Raquel. Y lo mostraba abiertamente a sus hermanos. O sea, fíjense cómo él va repitiendo también algo que sus padres hicieron. Algo que ellos hicieron mal, él también no aprendió la lección. Vuelve a repetir esto malo que hicieron. Él abiertamente tiene un preferido, o 2 preferidos, porque después Benjamín también es su preferido al quedarse con Benjamín solo. Conocemos la historia de José. Vuelve a repetir este mal que hicieron sus padres con él y su hermano, lo vuelve a repetir él con sus hijos. Es increíble. Entonces, la palabra de Dios, vuelvo a Timoteo, es útil para enseñarnos, para llamarnos la atención, para aprender, no para repetir las cosas malas que quizás nuestros padres hicieron, incluso con nosotros mismos. Por eso tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos estas historias de personas que han sido bendecidas por Dios, pero que eran susceptibles también a sus debilidades como seres humanos. Sí, dice la palabra que el cuerpo, la carne nos lleva hacia un lado y el espíritu nos lleva hacia el otro. Y lo que yo quería resaltar de esta historia es, un poco como le puse el nombre a esta reflexión, es la siembra y la cosecha. Las cosas que sembramos van a ser las cosas que vamos a cosechar más adelante, inevitablemente. Si sembramos mentiras y engaños, ahora o dentro de 14 años, como le pasó a Jacob, vamos a sembrar mentiras y engaños hacia nosotros. Si sembramos egoísmo, nos van a devolver egoísmo. Si fuimos personas que no teníamos empatía con los demás, después en el futuro los demás tampoco se van a interesar por nosotros.
Si no fuimos personas amorosas con nuestros hijos o con las personas que nos tocó alrededor, después vamos a recibir de eso mismo más adelante. Y lamentablemente, como yo les contaba a algunos, por mi familia han pasado muchas personas que han quedado solas en la vida porque sus familias las abandonaron. Y nosotros entendíamos que las teníamos que ayudar en ese momento, las ayudamos, estuvieron viviendo en casa. Pero ahora uno se pregunta, ¿por qué una persona que tenía una familia, que tenía hijos, o que en ese momento sus hijos lo abandonaron? Y leyendo esto decimos, fácil la respuesta. Seguramente esta persona nunca fue una persona amorosa con sus hijos, nunca fue una persona amorosa con sus nietos. Y cuando se encontró sola en la vida, siendo un adulto mayor que tenía que estar quizás internado, nadie fue a verlo, porque es lo que él sembró. Él sembró el egoísmo quizás, el desamor, y cosechó eso al final de sus días. Y es feo que pase eso, es feo ver gente que ha pasado eso, lo he visto con mis propios ojos. Y uno como cristiano ayuda a esas personas, pero ve las consecuencias de sus malas decisiones. Y todos hemos cometido errores y tenemos que pagar las malas decisiones que tomamos. Quizás sembramos, a veces como yo les digo a mis alumnos, si vos sos una persona que siempre busca en la escuela zafar la nota, de llegás justo sobre la hora, te querés ir antes, y el día de mañana calcado ya ves cómo va a ser, como ves cuando entran al primer año. Yo tengo la suerte de que los veo desde primer año hasta sexto año. Y ya en primer año te das cuenta cómo son. Y cuando no cambian su forma de ser, en la forma de estudiar o de hablar, es casi seguro que llegan así hasta sexto y después, cuando salen de la secundaria, los ves en la vida, te los encontrás y decís, sí, él iba a ser así. Porque no cambió sus costumbres y cosechó, el zafar en la escuela. Cosechó el engañar quizás con alguna nota, se macheteaba y después, vas a cosechar eso cuando seas un adulto, vas a recibir eso, la poca responsabilidad que asumiste va a ser reflejada cuando seas una persona adulta, ¿sí? ¿También me siguen hasta acá? Entonces, la palabra de Dios nos enseña este mensaje muy importante, que es lo de la siembra y lo de la cosecha. Dice en Gálatas capítulo 6, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Lo tienen a ese versículo? Gálatas capítulo 6, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cuando uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Acá Dios nos enseña en la palabra, ¿qué cosa? ¿Qué estoy cosechando? Cuando se refiere a la carne está diciendo, el tiempo que tengo, mis fuerzas, mis ganas, lo que Dios me regaló, ¿qué estoy haciendo? ¿Es para mí? ¿Soy un egoísta? Como yo le digo a los chicos, ¿es todo para vos? ¿No podés ayudar a los demás? Entonces, si vos sos una persona egoísta que nunca quisiste... Yo siempre hago la comparación en la escuela, ¿no? Vienen esos chicos que no, ¿me prestás lo que hicieron ayer? No. Si no viniste, no me importa. Son súper egoístas. ¿Me convidás? No. Y ves otros chicos que sí, son generosos, comparten. ¿Me prestás la tarea? Yo sí, te la presto, tomá, va. Ves dos cosas. Los generosos y los que son medio tacaños. En todo sentido, no por la plata o por la comida, sino por sus cosas. Después el día de mañana los ves avanzar y ¿qué pasa con esos chicos? ¿Sí? Se van quedando medio como solos, no forman un grupo de amigos,
Sin embargo, los que eran más amables de compartir todo, van formando, porque vos querés estar al lado de gente que sea buena, que te comparta y vos compartir, no de gente que todo el tiempo te dice que no. Si yo todo el tiempo estoy sembrando cosas para mí mismo, solamente para satisfacerme a mí, mis necesidades, mis sentimientos, y no cosecho la parte espiritual, y bueno, eso va a tener una consecuencia, dice la palabra de Dios. Dice que también que a su debido tiempo, que tenemos que saber esperar, que tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría para saber, bueno, Dios, quédate tranquila, lo que estás haciendo, lo que hiciste, bueno, a su debido tiempo Dios te lo va a recompensar, ¿sí? Tranquilo. Si cosechaste para el Espíritu, para la obra de Dios, Dios lo va a recompensar, ¿sí? No está diciendo que hagas grandes cosas, sino que lo que Dios te mandó a hacer, lo hagas y que Dios va a recompensar ese trabajo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 11. Dice acá, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y fíjense esto, es importante, dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. La palabra nos enseña que tenemos que ser generosos, y no solamente está hablando de la parte económica o física o material, está hablando de las dos cosas acá, la espiritual y la material. Y fíjense que ahí en el versículo 10, si no me equivoco, dice, Dios es el que te da la semilla para sembrar. Dios es el que te dio un trabajo para que vos puedas mantener a tu familia y para que puedas ayudar a los que necesitan. Dios es el que te dio una casa para que puedas compartirla con tu familia y con otros. Dios es el que te dio esta gracia espiritual para que puedas edificarte a vos mismos y para que puedas edificar a otros. Dios es el que da la semilla. Porque a veces creemos que todo lo hacemos por nuestras propias fuerzas, porque somos los mejores, porque tengo esta capacidad, porque aprendí durante la vida a hacer tal cosa. Y la Biblia nos dice acá, la palabra, Dios es el que da la semilla, es el que te da Él te dice, bueno, tenés que sembrar esto, y Él te da la semilla, y Él te ayuda en la cosecha. Así que no te va a faltar ni la semilla, y la cosecha va a ser abundante, pero tenés que dar de buena manera, ¿sí? Y dice acá que tenemos que dar algo importante, lo que ya pensamos, lo que tenemos en nuestro corazón, no dar por dar, no regalar por regalar, sino meditar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo dar? Como decía Fer la semana pasada, creo, no puedo estar en todos lados, bueno, voy a pensar lo que sí puedo dar de todo lo que tengo. No puedo ayudar a todos los pobres, no puedo ayudar a todos los chicos no puedo ir a orar a todos los hospitales. No puedo dar de comer a toda la gente, puedo dar a los que puedo. Y bueno, lo propongo en mi corazón y Dios me va a suplir eso y bueno, voy a cosechar eso. Amén. Para ir cerrando, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 35 hasta el 38, dice así, son palabras de Jesús. Juan 4, 35.
Dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura y ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes